Misión asignada: explicar la contextualización histórica. ¿Qué es la historia? Es polisémica. Tiene diversos significados. Es el estudio de las acciones de la vida. De forma general podemos decir que es la ciencia que se encarga de estudiar el pasado. Un ejemplo comparativo podría ser cuando un compañero se llama José y le decimos Pepe. Es diferente el nombre, pero es el mismo significado, y eso aplica en la historia. Es diferente la descripción de su definición, pero tiene el mismo objeto de estudio: estudiar el pasado. Fuentes de la historia. Contamos con las fuentes directas o primarias, las cuales pueden ser documentos o tradiciones orales. Los documentos son todos los archivos que se escribieron durante la época por personajes históricos que vivieron en ella. Crónicas, diarios, jeroglíficos, códices, cartas, mapas. Referente a las tradiciones orales, son todos los cuentos, leyendas, canciones que se transmiten de generación en generación. Las fuentes indirectas o secundarias son aquellas que obtenemos información interpretativa de los monumentos, obras de arte, restos antroposomáticos, etnobotánicos, etnozoológicos, es decir, obtenemos información de cadáveres para complementar los datos de una época en específico. Escabroso, ¿no? Ciencias auxiliares son la geografía, la sociología, la economía, la arqueología, la lingüística y la antropología, y no podemos dejar de lado a las ciencias auxiliares instrumentales: la numismática, estudio de las monedas; heráldica, estudio de los escudos; cronología, estudio del tiempo; genealogía, estudio de generaciones; y museología. El tiempo histórico nos lo dirá este pequeño amiguito. Se da en edades y épocas o estadios y en fases. Este tiempo histórico, que es de duración variable, está determinado por el desarrollo social, es decir, es consecuencia del proceso de cambios sociales. Y lo clasificamos en lustros, 5 años; décadas, 10 años; siglos, 100 años; milenios, 1000 años. El tiempo histórico se caracteriza, y nunca debes de olvidarlo, por los cambios sociales, ya sea por una revolución, una guerra, una epidemia o un cambio de pensamiento. Tipos de historia. Para ello te presentamos al grandioso, enigmático, extraordinario historiador mexicano, que nos aporta 4 tipos de historia. Hasta luego, Luis González y González. Él establece que cada relato histórico cuenta con ciertas características y objetivos que pueden ser clasificados en una de estas historias. Anticuaria. Es narrativa, descriptiva y romántica. Un ejemplo sería la historia de las culturas prehispánicas. Te presento el ejemplo del dios Xipe-Totet. Su ritual consistía en desollar vivos a los guerreros que habían sido capturados en batallas. Este tipo de historias causan gran impacto, y por lo general la gente trata de saber más e investigar para comprender cómo eran las organizaciones de las culturas antiguas. La historia crítica te dice que debes de pensar ante un evento histórico, y para ello tenemos a la Revolución Mexicana con ese caudillo enigmático que es Emiliano Zapata. Si tú lees un texto histórico crítico, te podrán decir que la Revolución Mexicana fue lo mejor que le pudo pasar a nuestro país, porque de esta forma se acabaron las desigualdades entre las clases sociales. Y si lees otro tipo de artículo, te podrán decir que la Revolución Mexicana fue lo peor que le pasó a nuestro país, porque tuvo un gran retroceso en el desarrollo económico. Entonces tienes 2 versiones. La historia científica justifica sus conocimientos desde la ciencia, emplea el método científico para comprobar y garantizar que existieron ciertas culturas o ciertos seres en un determinado hecho histórico. La historia de bronce
según Luis González y González, es una de las más peligrosas y por lo general la enseña la escuela. ¿Por qué? Porque crea héroes de los hechos históricos. Es decir, toma a un personaje histórico y le atribuye cualidades casi imposibles de alcanzar para personas como nosotros, cuando en realidad tal vez este personaje no era tan extraordinario, tal vez era un máster en lo que hacía, pero no tenía ciertas características que le atribuyen como héroe nacional. ¿A qué me refiero? Al personaje lo colocan como el entregado, el apasionado a la cultura mexicana, pero tal vez no pensaba así. ¿Por qué es peligrosa? Porque en cualquier momento pueden crear a un héroe tomando a un personaje popular y atribuyéndole cualidades que tal vez no tiene, e inclusive tal vez ni sea mexicano. Es por ello que la historia de Bronce debe ser tratada con realismo, porque cuando idealizas a un personaje histórico y descubres realmente que tenía vicios y era un hombre y una mujer igual que nosotros, llega la desilusión. ¿Por qué se crea esta historia de Bronce? Para reafirmar el nacionalismo de un país, en este caso el de México. Hecho histórico nacional y mundial. En esta esquina tenemos a Octagón representando el hecho histórico nacional y en la otra esquina tenemos al planeta Tierra representando al hecho histórico mundial. Hecho histórico nacional, la Revolución Mexicana. Hecho histórico mundial, la caída del Imperio Romano. Hecho histórico nacional, la Decena Trágica. Hecho histórico mundial, la Primera Guerra Mundial. Hecho histórico nacional, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Hecho histórico mundial, la Segunda Guerra Mundial. Estos son los ejemplos de hechos históricos. Es muy fácil de identificar. Los nacionales competen a un país determinado y los mundiales al conjunto de eventos que impactaron a la organización social y política de varias sociedades que integran nuestro mundo. Bueno, continuamos con lo siguiente. ¡Wow! Peligro. Comenzaremos a analizar la discusión de estos pequeños personajes para identificar quién es el impostor en ideología histórica. ¿Qué nos dice este pequeño amigo? Recuerda, Europa es lo mejor porque México se vio influenciado para desarrollar la cultura que lo identifica. Soy un eurocentrista y ese tema lo tratamos en un video pasado. Este pequeño amigo, ¿qué nos aportará? No, el eurocentrismo no es lo mejor. Recuerda que es una corriente intelectual en donde querían imponernos dicha idea. Toda cultura desde la perspectiva histórica es válida y tiene toda la razón del mundo. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando y por esta ocasión acaban de identificar a un impostor y han votado por la historia. Lástima, la historia no es el impostor. Recuerda, esta materia te apoyará a identificar y a desarrollar un pensamiento crítico ante la realidad en la que te encuentras inmerso y serás difícil de manipular y podrás comprender por qué nuestra sociedad es como la que tenemos actualmente. Pero eso lo analizaremos en los siguientes videos, así que chicos, hasta luego.